pasaje nos habla de un segundo intercambio funesto. El hombre apartado de Dios no solo cambia la gloria de Dios, sino, en segundo lugar, cambia la verdad de Dios por la mentira. Romanos 1:25 nos dice: cambiaron la verdad de Dios por la mentira, adorando y sirviendo a los seres creados antes que al Creador, quien es bendito por siempre. Amén. Los seres humanos apartados de Dios cambian la verdad bendita de Dios por cualquier mentira que se les ofrezca. Esta es una realidad que hasta el día de hoy podemos observar. Hoy día es más fácil para la gente creer cualquier cosa, excepto la verdad del Evangelio. 3161. Hay más sospechas de las palabras de Dios que de la palabra de cualquier youtuber. Hay una cerrazón hacia la verdad. Tristemente, incluso entre personas que asistimos a una iglesia, siguiendo los postulados del mundo, estamos, a veces, buscando maneras en darle la vuelta a la palabra de Dios y seleccionar solo aquello que nos parece conveniente. Existen hoy día miles de voces hablando mentiras. Voces de engaño y mentira que están en contra de la verdad y cómo los buscan las personas en Instagram, Facebook, Netflix y cualquier otra plataforma. Debido al impacto de las redes, nuestros niños y jóvenes están siendo adoctrinados constantemente. Les han repetido tanto las mentiras, les han tergiversado tanto la verdad que ya han formado una cosmovisión antibíblica y tú y yo hemos patrocinado descuidadamente su adoctrinamiento. Hoy día se cree cada cosa, y se acepta y se celebra lo que en otro tiempo sería razón para un estudio psiquiátrico urgente. La autopercepción de la persona es la autoridad incuestionable y soberana, por más fuera que esté de la realidad evidente. Pero este pasaje nos habla de un tercer intercambio funesto. El hombre apartado de Dios no solo cambia la gloria y la verdad de Dios, sino en tercer lugar, cambia el conocimiento de Dios por su propia prudencia. Dice Romanos 1:28-31. Además, como estimaron que no valía la pena tomar en cuenta el conocimiento de Dios, Él a su vez los entregó a la depravación mental, para que hicieran lo que no debían hacer. Se han llenado de toda clase de maldad, perversidad, avaricia y depravación. Están repletos de envidia, homicidios, disensiones, engaño y malicia. Son chismosos, calumniadores, enemigos de Dios, insolentes, soberbios y arrogantes. Se ingenian maldades. Se rebelan contra sus padres. Son insensatos, desleales, insensibles, despiadados. Al hacer a un lado el conocimiento de Dios, al despreciar la sabiduría de Dios y la versión oficial de la realidad que Él nos provee, el ser humano se queda con una definición personal de la realidad y se pone como el supuesto árbitro final de lo bueno y lo malo, de lo cierto y lo falso, de lo justo e injusto. Pero vemos, que el fruto de este intercambio, viene el juicio de Dios que consiste en entregarlos nuevamente a su depravación mental y el resultado es toda una vida de caos como se describe en el pasaje. Notemos que nos muestra todo tipo de depravación que tiene que ver con las relaciones, con la comunicación, con las decisiones, con la vida diaria y ordinaria del ser humano. Vemos como nuestra propia prudencia manchada por el pecado nos lleva a una vida de autodestrucción y caos en todos los órdenes de la vida. Al escuchar estos tres intercambios funestos y sus realidades en el ser humano, algunos de nosotros, quizá pensemos, pero esto a mí no me describe. Yo no soy así de malvado y perverso. Yo soy mejor que muchas otras personas. Yo lleno la medida de justicia o rectitud más que otros. Soy bastante buen chico. 3162. Pero Pablo, parece que nos escuchó, aunque solo lo pensamos y nos responde en Romanos 2:1-3. Por tanto, no tienes excusa tú, quien quiera que seas, cuando juzgas a los demás, pues al juzgar a otros te condenas a ti mismo, ya que practicas las mismas cosas. Ahora bien, sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas se basa en la verdad. ¿Piensas entonces que vas a escapar del juicio de Dios, tú que juzgas a otros y sin embargo haces lo mismo que ellos? Och, eso dolió. Los que nos pensábamos mejores que esos perversos tenemos que reconocer que nosotros somos severos al juzgar a los demás, pero también fallamos y pecamos. Le decimos a nuestro compañero, ¿cómo no puedes tener dominio propio para mantener tu pureza sexual? Pero no tomamos en cuenta nuestra falta de dominio propio cuando tenemos enfrente la torta de cochinita, aunque ya estábamos satisfechos porque habíamos desayunado saludablemente en casa. O bien, le recriminamos a alguien sus mentiras, pero nosotros mentimos cuando nos preguntan nuestra edad o cuando damos una excusa para no asistir a un lugar al que nos invitan al que no queremos ir. O bien regañamos muy enojados a nuestros hijos porque no están leyendo su Biblia, pero nosotros también somos todo un historial de faltas a la constancia en nuestras disciplinas espirituales. Lo que juzgamos o condenamos, eso también hacemos de una u otra forma o en alguna otra medida. No llenamos la medida de rectitud requerida. Aun cuando nos comparemos con los demás y nos consideremos mejores, aún así quedamos cortos de la medida de rectitud requerida.
Pero el apóstol, no solo se dirige a los griegos o gentiles o no judíos en general, tanto a esos casos escandalosos como a los pecadores del cuello blanco como muchos de nosotros, sino también quiere incluir en esta línea de argumentación a los judíos. En Romanos 2, 17 a 24 dice: Ahora bien, tú que llevas el nombre de judío, que dependes de la ley y te jactas de tu relación con Dios, que conoces su voluntad y sabes discernir lo que es mejor porque eres instruido por la ley, que estás convencido de ser guía de los ciegos y luz de los que están en la oscuridad, instructor de los ignorantes, maestro de los sencillos, pues tienes en la ley la esencia misma del conocimiento y de la verdad. En fin, tú que enseñas a otros, no te enseñas a ti mismo. Tú que predicas contra el robo, robas. Tú que dices que no se debe cometer adulterio, adulteras. Tú que aborreces a los ídolos, robas de sus templos. Tú que te jactas de la ley, deshonras a Dios quebrantando la ley. Así está escrito: por causa de ustedes se blasfema el nombre de Dios entre los no judíos. Los judíos en Roma tenían cierto orgullo por su trasfondo y abolengo religioso, y sobre todo de la ley de Moisés que solían estudiar desde su niñez. 3163. Se mencionan algunos de los 10 mandamientos como el robo, la adoración exclusiva a Dios y el adulterio. Y aunque los judíos las enseñaban y se ufanaban de su sabiduría bíblica, de todas maneras, no lograban llenar la medida, todavía pecaban y quebrantaban la misma ley que enseñaban. Pareciera que nos está hablando a nosotros los presbiterianos que tenemos las doctrinas de gracia y una buena teología reflejada en varias confesiones, que buscan muchos hoy día, que tenemos una iglesia con un gobierno derivado de principios bíblicos por el cual tiene mucho orden la iglesia, pero que aún estas cosas muy buenas, no pueden lograr por sí mismas que nosotros seamos rectos delante de Dios, que nosotros podamos alcanzar la rectitud requerida por Dios para ser aceptados en su presencia como justos. Entonces, ni aun los judíos o los muy religiosos pueden alcanzar la medida de rectitud. Aún los muy religiosos están faltos de justicia en sí mismos y por lo tanto, están bajo la condenación como todos los demás. Y es a la conclusión a la que quiere Pablo que lleguemos como nos indica Romanos 3. 9 a 12. ¿A qué conclusión llegamos? ¿Acaso los judíos somos mejores? De ninguna manera. Ya hemos demostrado que tanto los judíos como los que no son judíos están bajo el pecado. Así está escrito: no hay un solo justo, ni siquiera uno. No hay nadie que entienda, nadie que busque a Dios. Todos se han descarriado, juntos se han corrompido. No hay nadie que haga lo bueno. No hay uno solo. Llegamos al veredicto final. Todos son culpables. Nadie llena la medida. Nadie tiene la rectitud suficiente para ser aceptado delante de Dios como justo. El problema básico del ser humano es que, a partir de la desobediencia de Adán y Eva, todos judíos y gentiles sin excepción nacemos marcados, cautivos, atados, manchados por el pecado. El pecado es una condición determinante en la naturaleza humana desde el día de nuestra concepción. Tanto judíos como gentiles están bajo el pecado. El pecado está presente en tus peores momentos, cuando deseas conscientemente hacer lo malo. Cuando planeas, maquinas y ejecutas tus deseos torcidos. El pecado también está presente en las respuestas que parecen automáticas y fuera del control consciente, en los hábitos y pautas relacionales y en esas debilidades de carácter con las que luchamos en la vida diaria. El pecado, incluso, está presente en nuestros mejores momentos, cuando lo que intentamos es hacer algo que agrada a Dios. Está presente manchando las motivaciones y las intenciones de nuestro corazón para realizar esos actos externamente buenos, pero internamente detestables. En suma, el pecado es nuestro más grande problema como raza y Pablo nos recalca: todos están bajo el pecado. Somos peores de lo que pensábamos. En pocas palabras, nuestro sueño de poder ser rectos o justos por nosotros mismos se va por la borda. La expectativa de pasar la eternidad con Dios por 3164. Nuestro desempeño o nuestros esfuerzos queda eliminada. Nadie llegará a la medida de rectitud requerida por sus propios esfuerzos. Lo único que podemos esperar es la condenación eterna por nuestros pecados. Pero este sermón no es cine de arte. Ya ves que las películas de cine de arte terminan muy raro. En esas películas se muere el protagonista, la pareja idílica de la película no termina junta, o los malos matan a todos los buenos. No, porque nosotros sí tenemos buenas noticias. Nosotros tenemos Evangelio, buenas noticias. Y desde el principio de la epístola, el apóstol las declara con claridad. Romanos 1, 16 a 17. A la verdad, no me avergüenzo del Evangelio, pues es poder de Dios para la salvación de todos los que creen, de los judíos primeramente, pero también de los que no son judíos. De hecho, en el Evangelio se revela la justicia que proviene de Dios, la cual es por fe de principio a fin, tal como está escrito. El justo vivirá por la fe. Tanto el judío como el no judío están condenados.
Tanto el que comete